Bien, amigos, bienvenidos a nuestra sección Proyectando Emprendedores desde nuestra maravillosa cabina de Proyectate Radio, Consultorio Empresarial Querétaro. Yo soy el coach de empresarios y emprendedores Alejandro Juárez, siempre dándote la bienvenida a este espacio de negocios y emprendimiento. Amigo mío emprendedor, si quieres participar en este programa y deseas que tu emprendimiento salga del anonimato, mándame un mensaje al 442-237-9670 o a cualquiera de mis redes de Consultorio Empresarial Querétaro y te platico cómo podrás llevarlo a cabo. También te recuerdo que puedes participar en el programa a través del chat de Proyectate Radio en su página web. Si te metes a proyectateradio.com.mx, vas a encontrar un botón. Le picas ese botón de chat y puedes entrar para poder comentar, platicar, dar tus opiniones sobre este programa. Con mucho gusto esperamos que lo puedas hacer. Bien, estimada audiencia, hoy toca hablar sobre un tema maravilloso que toca el alma. Vamos a hablar sobre el arte y su manifestación en diferentes materiales, como puede ser lienzos, papel, ¿verdad? De la mano y creatividad de un talentoso artista cuya vida está enfocada al 100% en esta actividad y, por supuesto, en la monetización de su talento. Se trata de Ernesto Barreiro Colón. Él es nuestro invitado del día de hoy. Bienvenido, estimado Ernesto. Muchas gracias, Alejandro, por la invitación. Me apasiona esto del tema que vamos a tocar hoy, que es el arte. Tengo algunos años pintando. Quizás donde empiezo a aprender en serio sobre lo que hoy utilizo para ser artista es en primaria. Ok. Mi educación. Dada mi educación, porque he hecho como una reingeniería desde donde he ido aprendiendo los diferentes técnicas y herramientas, diferentes cosas que he ido utilizando a lo largo de mi carrera como artista. Y hay muchas cosas que aprendí desde primaria, secundaria y preparatoria. Se nos daba ciertas clases sobre todo, creo que todos los años había siempre dibujo, y en algún momento se volvía dibujo constructivo o dibujo constructivo. Y también tenemos clases de arte, de manualidades, y yo la verdad es que era bastante aplicado sin que me forzaran, que era raro porque había muchas materias que no me interesaban demasiado, pero lo que era la cuestión de la pintura, los dibujos y todo lo que tuviera que ver con crear algo que arrojara un resultado como artístico, me llamaba mucho la atención y me aplicaba, y entonces mis proyectos me salían muy padres, y había veces hasta que los maestros no creían que yo los hacía y pensaban que mi papá me hacía los dibujos. En algún momento le hablaron en secundaria que por qué me hacía él los dibujos y los planos. Pues él le dijo al profesor, yo no voy a estar haciendo nada. No, él todos los hace. Entonces, desde chiquito sí se podría decir que tenía cierta habilidad para dibujar y para pintar, que es bueno, combinar el color de forma que haga sentido, que tú quieras, pero que haga cierto sentido, por lo menos a que lo plasma, ¿no? Y ya de ahí lo podrás explicar, o las personas de enfrente lo podrán interpretar, pero tiene que empezar por ti, ¿no? Correcto. Y dime. El arte como tal, estimado Ernesto, pues es una cualidad, digamos, un resultado de un talento que se va descubriendo a lo largo de la vida. Entiendo que tú, pues, desde muy temprana edad descubriste que tenías facilidad para poder utilizar algunos medios, algunos recursos con los cuales se manifestaba toda esa creatividad que en particular hoy en día estás muy enfocado en el tema de la pintura. ¿Tú tuviste, Ernesto, algún acercamiento a otro tipo de manifestación artística, como puede ser tal vez, no sé, la música, o tal vez digamos, todo lo que son esculturas, ¿verdad? En fin, ¿tuviste esa inquietud o llegaste directamente a esa área de la pintura
¿Cómo fue tu proceso de descubrimiento en ese sentido? Además de que me gustaba el dibujo y la pintura, nos dejaban dentro de estas manualidades. Recuerdo que había proyectos que hacías con alambre y luego le dabas como forma en tercera dimensión a algo. Y luego lo cortabas pedacitos de periódico y con engrudo ya darle forma a algo ya tridimensional que después pintabas. Y, bueno, dependiendo de lo que fuera el proyecto y tus habilidades, era como una escultura, ¿no? Con volumen me atrae la atención, que sería como la escultura. Estoy apuntando a que una serie de obras que todavía no creo, pero que ya he hecho como algunas aproximaciones, que tengan mucha textura a un grado que se vean así como pues, pinturas con, sí, lo voy a decir, con volumen, pues. Y eso sería en cuanto a lo plástico. Música, no, la verdad no. He hecho en algún momento un intento por aprender algún instrumento. Y no, curiosamente mi papá y mi mamá, te puedo decir que tendría que ser como parte de que, como acabé yo de artista, porque tanto mi mamá como mi papá tenían, bueno, mi papá ya falleció, pero siempre tuvieron una expresión creativa importante, me parece, porque mi papá, por ejemplo, tocaba la armónica y él se decía coloquialmente que pues, ese instrumento era imposible que otra persona te lo enseñara a tocar. Y sí, como es medio complejo a la hora de... Yo jamás, ¿no? Le di, pero ni a media nota. Y él pues, tocaba canciones enteras, ¿no? Y le gustaba mucho la música clásica. Era un hombre que se esforzaba por aprender de la cultura y disfrutarla. Iba mucho a Bellas Artes, él solito, creo que era los sábados y los domingos por la mañana que había función de ópera, y solito se iba y regresaba, pero con una sonrisota, y luego ya nos íbamos a hacer algunas cuestiones en familia. Y mi mamá igual, durante algún tiempo, le hacía desde vestidos bordados a mi hermana, pero unos vestidos con un grado de complejidad en los bordados y los colores que mezclaba, y luego le dio por hacer cuestiones con Shakira. Después pintó durante mucho tiempo esta cerámica. Me acuerdo también que hizo macramé en algún momento. O sea, mi mamá es una persona ya ahorita, en estos momentos no, pero durante gran parte de su vida también como que tuvo esta inclinación a crear. A mí me gusta crear cosas que le generen a la persona un estado de bienestar. Me refiero al resultado de la pintura, que sea algo que las personas vean independientemente de la cuestión técnica y el mensaje o la serie de mensajes que pueda tener, que la combinación de colores sobre todo es muy importante y que eso va atado a lo que te estoy diciendo, que desde mi papá y mi mamá tenían cierta o han tenido cierta inclinación a lo artístico. Y yo que eventualmente, después de décadas, porque todo esto que te hablo de que pues, en la secundaria y en la primaria tenía mucha habilidad, yo no lo quise seguir y seguramente mi papá tampoco, viendo que podía estudiar alguna cuestión así como más en el centro, dijo, no, pues aquí quién se le desea la vida no le deseaba a mi hijo la vida de un artista por los clichés, ¿no? Que muchos no son clichés, muchos son realidades, pero pues no, ni se me inculcó que, o sea, no me negaba ninguna cosa. A ver, está pasando un camión. No, No me sigue negaba perfecto. ninguna cosa que quisiera para crear, pero tampoco así como que vete a clases de pintura, no, a mí me tenían en deportes de contacto y actividades deportivas y le fui como perdiendo contacto a expresarme a través del dibujo y eventualmente estudié mercadotecnia o estudié una licenciatura en mercadotecnia que no tiene nada que ver con lo que hago hoy, que es pintar. Bueno, sí, no, porque con esas herramientas puedo enfocarme también al lado del negocio, ¿no? Del arte, pero lo que te comentaba ahorita estaba diciendo
estudié mercadotecnia y después ejercí, bueno, tuve varias actividades profesionales. Salí de la universidad y me enlisté como militar en Estados Unidos, lo cual no duró demasiado. Estuve un año allá y regresé en condiciones muy favorables, pero me regresé a trabajar en lo que era como que el core de mi carrera, que era ventas industriales, mercadotecnia, publicidad y promoción, y trabajé para 4 empresas, 2 transnacionales, una que vendía identificación, por ejemplo, para industrial, y me la pasaba visitando plantas por toda la República. Y después trabajé para Geo, Casas Geo, que ese sitio me parece que es increíblemente conocida, aunque ya no existe. Allí estuve en el departamento de comercial corporativo. Y básicamente eso hice durante, quizás habrán sido 10 años, yo creo, más o menos, hasta que llegó un momento en que en mi último trabajo, que aquí fue como vine a dar de nuevo a la pintura, no me gustaba, nunca me gustó la actividad que fuera dentro de una oficina en que estuviera estar sentado en ciertas horas y con ciertas... No era, de verdad que no era para mí. Intenté por todos los medios, porque además estudié eso, ¿no? Y decía, bueno, pues ya tienes una licenciatura en esto, y resulta que no. Pero no, me rendí, renuncié a un trabajo sin ninguna red de seguridad, me refiero a que tuviera una gran cantidad de ahorros guardada, y me fui a mi casa. Bueno, vivía en ese momento en el departamento donde vive mi mamá. Y dije, bueno, no sé, ¿yo ahora qué hago? Esa es una parte interesante, Ernesto, porque para el mundo de los emprendedores en este programa nos especializamos justamente en poder darle fundamento, sustento, entusiasmo, ¿verdad? Y eso no significa que no hablemos de las luces y sombras del mundo del emprendimiento. Hoy estás hablando justamente de una decisión que tuviste que tomar, que eso tal vez es una constante, es una circunstancia en común, ¿verdad? Frecuente del emprendimiento, de tener que decidir entre un camino en donde se ofrece una relativa seguridad por otro que no lo tiene, pero que está íntimamente vinculado con lo que amas, con lo que te gusta, con lo que pudieras hacer dormido y en cualquier condiciones te paguen o no. Y ese es básicamente el punto, ¿verdad? Ese es el punto de partida y la fortaleza más importante de inicio en un emprendimiento, como pudiera ser el tema del arte, porque hoy entiendo y nos vas a hablar más adelante de cómo estás monetizando tu talento, tu producción, porque eso, pues, somos seres humanos y tenemos que pagar facturas y hay un proceso también de monetización de todo este arte, pero tomaste esa decisión fantástica de dedicarte a lo que realmente te gustaba, ¿cierto? Esto te apasionaba, ¿es correcto lo que digo? En el momento en que yo me salgo de la empresa, no sabía para dónde iba. Pasan varias cosas, entre ellas que en un video yo empecé a pintar mandalas y cuestiones de geometría sagrada, se le llama, que se ha puesto muy de moda y es muy visible porque sí trae ciertos beneficios muy puntuales a las personas que lo puedan observar. Y me encontré un video, así literalmente pasó, no sabía qué hacer, y estaba viendo la computadora en la sala o en el comedor, en el cuarto, no me acuerdo, y vi un patrón que se llama La Flor de la Vida. Pasó un video, salía el patrón, así como lo hacía era una animación porque son puros círculos. Y algo adentro de mí así literalmente dijo, yo puedo hacer eso. Porque te digo que tenía ciertas habilidades para dibujar, tanto a mano alzada como, o sea, artístico, como para el dibujo constructivo, que en algún momento llegué a tomar algunos cursos porque llegué a estudiar también, me gradué de licenciado en mercadotecnia, pues estudié 2 años en ingeniería también en el TEC.
y luego me salí. Entonces, al dibujo constructivo y todo lo que tuviera que ver con geometría, sí tenía mucha práctica por encima del promedio, supongo, de las personas. Y veo esa oportunidad, pero no es una oportunidad de negocio, sino veo pues, la oportunidad de hacer algo que parecía como difícil. Y empecé a hacer algunos dibujos que posteé en mi stream de Facebook. Y de repente una persona, un amigo me dice, oye, tú me puedes hacer un cuadro, quiero un mandala con estos colores y quiero que le pongas este mantra y quiero que... Y le dije que sí. Esa fue la primera vez que vendí, que moneticé eh, mi pasión sin querer queriendo, porque yo no estaba atinando a que me dijeran de repente te voy a hacer un encargo, no estaba ni preparado, no sabía ni cuánto cobrar, ni cómo cobrar, y me parece que es, porque he hablado con otros amigos artistas, que es muy común que al principio pues, dices, bueno, ¿y cuánto le cobro mío, no? Una pintura mía. No estás acostumbrado a pensar en términos de lo que puedas crear relacionado a una cantidad de dinero, mucho menos una cantidad significativa de dinero, ¿no? Y bueno, ya le di un precio, le pareció razonable, se lo hice, posteé ese trabajo en mi stream y luego otra persona me volvió a pedir otro trabajo. Las cosas se fueron haciendo más complejas porque cada vez los encargos pues, les ponían más del cliente, que eso es como una vertiente de mi negocio, que son trabajos personalizados hacia un grado muy, muy particular, dependiendo de lo que quiera la persona. Ponle esto, lo otro, con estos colores, le vas a poner estos símbolos, me vas a poner te decía hace rato que sobre, por ejemplo, un escudo heráldico, ¿no? De apellidos. Me hacen a veces pedidos muy específicos y bueno, esa es una parte, ¿no? Y me empezaron a hacer muchos encargos de muy variada naturaleza, pero de muy variada tipo en cuanto a la creatividad, pero todo era sobre la línea de hacer cuestiones geométricas y así me pasé quizás los primeros como 5 años, llevo 10 pintando, así me pasé los primeros 5 años de mi carrera haciendo encargos, mayoritariamente. Pintaba también obras mías, pero afortunadamente tenía tal cantidad de encargos que con eso no me daba abasto para hacerlos tan rápido como hubiera querido, y entonces como que descuidé un poco mi expresión, la mía. Esto en aras de darle, de satisfacer la necesidad o el apetito de tu cliente, que ¿a eso te refieres? Sí, porque cuando un cliente te pide algo, el papel empieza en blanco. Y a partir de que tú o el cliente te dice, bueno, mira, quiero que tenga 3 colores. Entonces, todos los demás colores ya los sacó del papel. Y luego quiero que lleve este tipo de cosas, que lleve, por ejemplo, cuando me encargan cosas de geometría, hay gente que me dice, pues quiero que tenga muchas curvas y que se vea muy fluido. Hay otras personas que me dicen, no, a mí me gusta que se vean cuadrados, así como que muy estructurado. Y todo eso le va quitando opciones al papel blanco. Y eso te da, pues sí, a mí por lo menos, que sé que no es común, el que las personas acoten mucho lo que me encargan, me arroja como un resultado mental, no sé si fácil, ¿no? Porque el proceso creativo no es lineal, sino es creativo, destructivo y creativo, destructivo, y te estás peleando con tus ideas y con cómo... Una cosa es tener la idea y la otra cómo la vas a hacer técnicamente. Pues te pueden ocurrir muchas cosas, pero tienes que saber cómo hacerlo en la práctica. Si las pinturas, yo normalmente las pinturas que desde que empecé a desarrollarme dentro del arte plástico, en este caso pues, la pintura, llevan, además de mucho simbolismo y una explicación y significado, trato que sean complejas y ricas en color, y dependiendo de lo que utilice, si es bastidor con tela, o a mí lo que me gusta más para hacer textura es MDF, que es
el Medium Density Fiberboard, el como cafecito que compras que es aglutinado de acerrín. Y eso lo preparas y da una superficie muy dura que es la que se utiliza como de cajón dentro de la profesión. Y entonces, por ejemplo, acrílicos o óleos también puede ser. Y esa te permite ponerle ahí muchos compuestos y cosas que puedes comprar para irle dando textura y ciertas características que le den tridimensionalidad a tu pintura. Entonces me ha abocado a crear cosas que, entre otras, que mis obras, a la hora que la ve por primera vez, que se sienta abrumado quizás de lo complejo y de pero abrumado de una manera positiva. Quiero hacer ahí la acotación de la pintura. Esto es mi particular punto de vista, que en este caso es obviamente meramente una opinión. Es una de las, me parece, pocas, si no la única, el único arte, además de la otra que sería la escultura, pero eso lo hace de manera diferente, porque no se utilizan tanto las combinaciones de colores tan ricas e infinitas que puede tener una pintura en la escultura. Es como que otro tipo de expresión del color. Pero en un lienzo, por ejemplo, pues, si tú ves uno de Velázquez o del Greco, Maestros Inmortales, bueno, pero ¿cómo tienen tantos colores? Aquí se ve tan clarito, y luego mira acá todas estas sombras, y aquí mira el color de todas las ropas, tienen brillo, y dices, no, pues, bueno, ese sentido de abrumar, Rothko, los que han estudiado y los que han visto de manera con ojo clínico, por ejemplo, las pinturas de este muy controvertido pintor ruso, Rothko, que hace estos rectángulos muy grandes y que parecen sencillos de hacer, pero el señor hizo toda una propuesta a lo largo de décadas, en donde él fue el primero que los hizo, pero había una explicación a sus obras. Y las personas que han visto de cuadros de este señor, que parece que no, pero que a la hora que te paras enfrente del cuadro que mide 4 por 2 metros y empiezas a ver que no nada más, que no parece que no son los colores sólidos que uno ve en los rotos así de fotos, sino que hay muchos colores atrás del último que dicen que te abruma de una manera así como que si te arropara como que si te abrazara la obra, y dependiendo de los colores que empiezas a sentir cosas casi instantáneamente. O sea, la pintura tiene la bondad o tiene el regalo o el privilegio de, con una imagen que además pues, creas con un pincel o con un carboncillo, no solamente puedes cautivar la mente de las personas, sino sus emociones. Eso es parte de lo que me apasiona, de esto que he ido aprendiendo a lo largo de 10 años, pues tanto el oficio, porque te reitero, yo estudié y me dediqué durante gran parte de mi vida a cosas que no tenían nada que ver con el arte, y ahora, bueno, llevo 10 años y de la mano de mi faceta de la parte creativa, pues sí, hago uso de las herramientas que estudié en mi licenciatura, mercadotecnia. Me gusta la idea, Ernesto. Hay varios puntos que me resultan interesantes el poderlos destacar. Por un lado, pues he observado tu técnica y invito a nuestra audiencia que vea la transmisión que estamos haciendo simultánea también en Facebook, en Instagram, en YouTube, a través de Proyectate Radio. Y estamos transmitiendo ahí las imágenes de la obra de Ernesto Barreiro Colón, y vamos a poder observar que existen diferentes técnicas y diferentes estilos, ¿verdad? Un estilo que yo por ejemplo veo estos geométricos que además tienen mucho que ver con las secuencias, ¿no? Las secuencias de Fibonacci, muy matemático, que nos deja ver con toda claridad pues la formación del Nautilus, ¿no? Que es toda esta digamos, base matemática sobre la cual se explica mucho del origen de la vida, y lo podemos ver en tus trabajos en combinación con otras
con otras áreas muy geométricas y logras hacer unas conexiones que la verdad, inclusive de perspectiva y de profundidad, son fantásticas, me encantan, ¿verdad? Es decir, le das a tu obra diferentes perspectivas que permiten a la persona apreciarlo e interpretarlo desde su punto de vista, ¿verdad? Y ¿por qué no? Muchas veces, no sé si tú estás de acuerdo, Ernesto, la pregunta es, oye, ¿y qué significa esto que acabas de hacer? ¿Tú cómo responderías esa pregunta cuando te dice alguien, ¿qué significa esta obra? Bueno, yo las hago variaditas, pero me gusta mucho y expreso mucho optimismo a través de la combinación de colores y también paz y serenidad, porque uno de mis colores favoritos es el azul. Yo utilizo, y bueno, más bien aprendí, a lo largo de estos 10 años, no estudié arte, nunca he hecho un curso así, ni en línea, pero hoy, dadas las herramientas que hay para poderse educar uno mismo, entre videos, tutoriales de maestros que te enseñan cómo ir combinando las acuarelas o los acrílicos, que ponerle cuándo y cómo utilizar los pinceles, libros, leer artículos, practicar, ¿no? Porque lo más importante en arte, desde la escuela, te dirán que es practicar. Me he ido haciendo de ya bastantes recursos que me permiten, eso nunca acaba, porque siempre quieres aprender más de otras técnicas o, bueno, me parece que no puedo hablar por todos, pero creo que parte del asunto de el dedicarte a algo que tenga que ver con creatividad, fundamentalmente, que es pintar, se me fue la idea, es que estaba comentando algo de... Bueno. ¿Qué opina cuando te dicen, oye, ¿qué quisiste decir? ¿No? Entonces nos compartes mucho optimismo, te basas en colores que te generen esa sensación. De la matemática esta que me mencionabas. La matemática de la secuencia de Fibonacci, que pues la formación del Nautilus y que al final es la base del pensamiento fractal. Es algo interesantísimo. Sabes que la secuencia de Fibonacci es una serie de números que a la hora que lo graficas y haces unas razones entre un par de números, esa secuencia se extiende hasta el infinito porque es una sumatoria. Entonces empiezas con dos números y luego le sumas otro que sale de los dos anteriores. Es muy sencillo. Así platicado, esto es sería un poquito complejo. Pues ni tanto, la secuencia en realidad empieza 1 más 1 y ese 1 más 1 da 2. Y luego a ese 2 le sumas el anterior, que sería 1. Entonces ya van 3. Luego ese 3, el anterior sería 2. Ya van 5. Van 5. Luego llegas al 5 y el anterior serían 3 y es 8. Y 8, que es el último dígito que tenemos, más 5, que es el anterior, da 13. Bueno, eso se puede extender hasta el infinito porque es una sumatoria, pero a la hora que eso se grafica, da esto que tú hablabas sobre la figura del Nautilus, que es una espiral que se llama la espiral, hay de varios nombres, pero la espiral de la proporción áurea, la espiral de Fibonacci. Correcto. Hay por ahí algunos otros nombres que se me están yendo, pero lo importante de esa espiral y de esa proporción, por lo menos en lo que yo hago, que es pintura, es que a lo largo de estos 10 años de estudio, entre otras cosas, aprendí que los grandes maestros, te digo, como Velázquez, como Goya, me parece que uno de los más grandes pintores que está como al nivel de estos dos, Leonardo da Vinci, Rafael, todos ellos hacían unas geometrías muy precisas antes de pintar las figuras sobre el lienzo. O sea, la mano, esto lo puede tener muy presente casi cualquier persona que la haya visto, aunque sea una vez. La Gioconda, que me parece que la pintura más famosa del planeta, tiene 2 puntos de luz muy distintivos, que son las manos y la cara.
Y esas manos y esa cara están proporcionadas y están localizadas dentro de una espiral de Fibonacci. Leonardo da Vinci utilizaba es una espiral que da un rectángulo, y ese rectángulo se puede combinar de muchas formas para, ¿cómo se llama? Escalar y proporcionar en dónde van los puntos focales de una pintura. Yo utilizo en las mías esos rectángulos que se van cortando en cuadrados de ciertas proporciones, y se van haciendo los cuadrados más chiquitos o más grandes, depende para dónde vayas. Pero si tú, lo que aprendí de estos, sí, los grandes maestros de toda la historia, es que si tú enfatizas, por ejemplo, si quieres, yo quiero poner un símbolo, quiero poner algo de una pintura, un ojo, ¿no? Me gustan mucho los ojos porque me parece que hablan de visión, pero yo lo interpreto, o la visión la interpreto como tanto la de los ojos, la que vemos en el mundo exterior, como la visión a través de la intuición, y en este caso también la visión en la parte del negocio del arte, porque los artistas, pues, como estamos expresando algo, sí, nuestro, que es 100% nuestro a través de pues, la herramienta que sea o la manifestación, tienes que tener cierta dureza en la piel, porque te pasa de que desde que tu obra cause nada en ciertas personas, o en otras puede inclusive causar comentarios muy negativos. No ha sido el caso de mis pinturas, pero bueno, llevo 10 años también conviviendo y viendo cómo diferentes artistas postean y comparten sus trabajos, y hay de repente veces que te va desastrosamente dependiendo del tipo de arte que hagas, porque hay gente que se mete en temas muy delicados o muy tabú, y pues hace una pintura, y pues, la pintura es extraordinaria técnicamente, pero el mensaje que está plasmando no lo es tanto en términos de la receptividad que pudiera tener. Y hay muchas formas de crear estas diferentes propuestas visuales. Yo te reitero que me gusta utilizar herramientas y técnicas que me permitan cautivar a la persona y que le produzcan tanto emociones positivas, o que lo lleven a un estado emocional positivo, y a cierta relajación mental. Si estás muy concentrado en una pintura, que es el mismo principio que un mandala, pero los mandalas son como son geométricos, rara vez la mente le puede poner algún valor a círculos, ¿no? Por decir un ejemplo, si yo pongo en una obra el rostro de Jesucristo, es como se interpreta, como se interpreta que se veía, pues eso ya causa muy diferentes reacciones en diferentes personas. ¿Me explicó? Bueno, las pinturas que yo hago, trato de que sean, que lleven la mayor cantidad de mensajes, pero de una forma velada. Sí. Que no sea evidente, que las tengas que observar, y que de repente digas, a ver, ¿por qué le puso estos ojos acá? Y luego, ¿por qué le puso este símbolo acá? Y estas, ¿por qué están puestas así? O sea, que te lleve a reflexionar. Me parece que ese ejercicio que hace una persona cualquiera con una pintura, yo me quedo sorprendido de lo que personas me han compartido, no solamente de mis obras, sino de obras que han visto de otras personas, y que se le quedan viendo la pintura, y al principio no captan el mensaje, y de repente empiezan a captar ciertos elementos en la obra y dicen, mira, esto es así, así, así. Entonces esta obra es sobre el pecado de no sé qué, y de estar viendo algo que no a primera. Me acuerdo que me platicó ese caso exacto una persona donde veía una mujer en una obra que no era mía, y que empezó a analizar cómo tenía ciertas cosas en su indumentaria y alrededor, y decía, no, pues esto no es lo que estoy viendo, sino esto simboliza otra cosa. Para ir descubriendo, es correcto, para ir descubriendo dentro de la obra
tal vez algunas rasgos, características, información, mensaje que resulta sumamente atractivo. Mi querido Ernesto, pues lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Yo creo que nos da oportunidad, mi querido Ernesto, de poder hacer una parte 2 y darle una continuidad a esta conversación tan atractiva que hemos tenido contigo. Me satisface mucho el poder platicar de estos temas distintos y sobre todo, pues, de esta propuesta y esta habilidad que tienes, Ernesto, de poder crear con base, ¿verdad?, al deseo y al apetito que tenga tu mercado, independientemente de tu producción personal, que también será fantástico. Un día el que nos puedas platicar con más detalle y lo podamos mirar. Ernesto, si nuestra audiencia quisiera contactarte, ¿dónde te puede encontrar en dónde te podemos encontrar? Mis redes sociales son con el mismo nombre, es Ernesto Barreiro con B grande, Colón. Ernesto Barreiro Colón, y ahí se me puede contactar en Facebook, en Instagram o en TikTok. Buenísimo, para que nuestra audiencia lo tenga presente. Y nos has dejado con más. Yo la verdad es que quisiera mucho más tiempo dedicarle a estas conversaciones tan ricas para el alma y tan ricas para la formación personal, lo cual te agradecemos mucho que en este espacio nos lo hayas ofrecido, estimado Ernesto. Pues muchas gracias por la oportunidad, a ti. Y sí, estamos, lo dicho, para tener otra entrevista en algún momento en el futuro. Cuando tú me digas, yo acepto la invitación. Con mucho gusto. Lo recibirás de mi parte, estimado Ernesto. Pues tenemos que saltar agradeciendo a nuestra audiencia al siguiente programa. Este programa es Proyectando Emprendedores todos los lunes de 2 a 3 de la tarde. Tienes una cita con emprendedores y con todo lo que tiene que ver con la motivación, crecimiento y desarrollo en este mundo empresarial y de creatividad, como hoy lo hemos dedicado al tema del arte con Ernesto Barreiro Colón. Gracias, Ernesto. Fuerte abrazo. Gracias a nuestra audiencia. Tenemos que saltar al siguiente programa. Hasta pronto.